Hola amigos y amigas del canal, hoy tenemos una nueva ruta cerca de Santiago. Vamos a recorrer la Cuesta Lo Prado, la Cuesta Barriga. Son rutas relativamente sencillas para todos los que están aprendiendo. Presten atención a este video porque les va a servir para practicar las curvas en U, para practicar pendientes. Es una ruta donde generalmente pasan pocos vehículos, por algo se las recomiendo. Y también donde van a poder venir a disfrutar un poco del aire limpio y despejarse un poco de la ciudad. Así que quédense que comenzamos. Comenzamos entonces esta rica ruta para un fin de semana o el día X que quieran venir. Queda al costado de la carretera, donde van a poder disfrutar este entorno, los cerros, un poquito de aire limpio. Algo un poco más agradable que la ciudad monótona y congestionada, donde terminamos muy estresados en la semana. Con esta ruta creo que también se puede llegar a Valparaíso, si no me equivoco. Y hay gente que se viene por acá para ahorrarse el peaje. No sé si sea la mejor opción. Si quieren ir a Valparaíso, yo les recomiendo por la autopista, es más rápido. Pero si van tranquilos, obviamente, y quieren disfrutar un paisaje como este, sí, es la opción venirse por acá. En esta fecha está un poquito seco, la verdad. En invierno es un poquito más verde todo. Miren, fíjense en los hoyos que hay ahí. Esos hoyitos, si caemos fácilmente, no los aguantamos bien o no los pasamos como corresponde, podemos ahí dañar un poco los retenes. Bien, queridos amigos, comenzamos a subir la Cuesta Lo Prado. Miren, recién estamos subiendo y observen el bello paisaje que tenemos a nuestra derecha. Maravilloso, maravilloso. Recuerden que acá tienen que venir con mucha precaución, no conducir a altas velocidades. Es para venir a disfrutar, como todos estos lugares donde hay cuesta, pueden venir a disfrutar suavemente de esta belleza. Como les decía al principio, este sector es muy bueno para la gente que está aprendiendo en la moto, ya que tiene curvas en U, pero no son tan cerradas, por ejemplo, como Farellones o otros lados. Me bajé a descansar un poquito acá en una de las cumbres. Bueno, en realidad es como la parte más alta de la Cuesta Lo Prado. Miren el paisajón que nos vamos a encontrar acá. Tenemos las curvas que nos quedan en bajada todavía y ya comenzaríamos un poco más allá con la Cuesta Barriga. Bueno, vamos a pasar a comer ahora. Aquí en este negocito que está aquí, mira, hay como entre la Cuesta Lo Prado y la Barriga hay una especie de negocito. Una vez pasé acá y la verdad que estaba bien bueno, así que voy a pasar a comerme unas ricas empanadas porque tengo mucha hambre. Pasamos al local de Doña Yuli, que queda aquí entre la Cuesta Lo Prado y la Cuesta Barriga, en Curacaví. Acá tenemos a Don Juan. Permiso, Don Juan, lo voy a grabar ahí. Ahí está Don Juan, que atiende acá, amablemente nos atiende en este local. Y miren lo que estoy comiendo. A ver si alcanzan a ver ahí. Ahí está. Unas ricas empanadas. Segunda vez que paso a este local y la verdad que las empanadas son maravillosas. Así que recomendado completamente. Yo voy a comer y voy a continuar con la ruta. Acá ya empezamos a ver el paisaje de la Cuesta Barriga. Si pueden ver bien el camino, no está en muy buenas condiciones que digamos, así que tienen que tener harto cuidado con la vista bien lejana por si viene algún vehículo para esquivar, como lo hice yo recién ahí, porque muchas veces ustedes van a venir avanzando y se van a topar con esas partes donde están arreglando la ruta. Mira, acá el entorno es un poquito más seco, pero
es bastante lindo para poder ir mirando y disfrutando el aire. También acá, miren, fíjense en la señal de tránsito. Hay animales, hay gente que tiene ovejas por acá, si no me equivoco, o chivos, vi una vez, y puede que se crucen en la ruta. Acá ven lo que yo les estaba diciendo. Ahí están las cabras comiendo la poca vegetación que hay en este lugar. Miren qué paisaje se ve hacia allá, señores, qué lindo. A pesar de que está seco, es un paisaje diferente al que vemos en Santiago. Lo único que no me gusta de esta cuesta es esa zona que está ahí. Miren, como pueden ver ahí, la basura, si se alcanza a apreciar. Lamentablemente hay gente que bota basura acá. Escombros, no sé qué es lo que son realmente, pero se ve muy feo, es desagradable, lamentable. ¡Voilá! Miren el paisajón que tenemos acá. ¿Qué les parece? ¿Ah? Como les digo, lo único que no me gusta de esta zona es lo que se ve ahí. Se ve basura, la gente bota basura en este lugar y es bastante desagradable ver estos lugares que son bonitos con ese tipo de basura. Así que, bueno, ahí hay un amigo biker también disfrutando del paisaje. Miren, pasa agüita ahí abajo. No, muy lindo todo. Bueno, compas, en esta zona tenemos una especie de animita. No sé en realidad de quién será, pero acá está el nombre. Es una animita bien bonita, bien cuidada. Tiene ahí algunos peluches. La gente le trae cosas por lo que veo. Si alguien sabe, ponga en los comentarios quién es la persona que falleció acá o que le hicieron esta animita. Yo veo partes de vehículos ahí, varios monitos que le pusieron. Aquí en la animita está, hay una copa también. No sabría decirles. Bueno, pónganle en los comentarios si alguien sabe sobre esto que está en la cuesta Barriga, en el mirador. Seguimos subiendo la cuesta Barriga. Justo cuando estaba tomando imágenes de unos paisajes en el mirador, un chico con su novia se salió de la curva. Y acá quiero reiterar, aunque suene muy repetitivo, para todos ustedes que están viendo, sobre todo ustedes que tienen poca experiencia y que quieren venir a estos lugares, que son lindos, pero hay que tenerles respeto. Las cuestas, todo lo que sea sector cordillerano y a la moto en general, amigos, hay que tenerle respeto, ¿de acuerdo? No es algo para tomarse a la ligera, ya que puede ocasionar un accidente. El chico se salió de la curva y andaba con su novia, entonces si ustedes vienen con sus novias o con un amigo o cualquier persona que ustedes lleven atrás, esa persona pasa a ser su responsabilidad. Por lo tanto, sean responsables. Si van a andar con alguien y no tienen la experiencia suficiente, conduzcan lento, conduzcan a una velocidad que ustedes tengan el control de la moto. De lo contrario, no suban a nadie atrás, ya, sobre todo si es su novia, porque le van a brindar una mala experiencia. Por suerte el chico no cayó ahí con su novia en todo el ripio, pero sí se salió, no pudo controlar la moto, frenar. ¿Por qué? Porque está descendiendo en una cuesta muy rápido. En las cuestas no se desciende rápido, hay que ocupar el freno de motor, y en la curva se frena antes de llegar a la curva, no cuando nosotros estamos encima vamos a pegar la frenada. Hay otro mirador donde también venden a veces, bueno, ahora no está creo, pero venden motecito con huesillo, venden algunas otras cosillas que ustedes pueden comer. Ya nos vamos a estacionar por aquí. Bien, amigos, es así como concluimos el capítulo de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo, compartiéndolo con todos ustedes. Ya tienes una nueva ruta para salir el fin de semana, así que aprovéchala, ya tienes todos los datos para que te des una vueltecita por acá. Si les gustó el video, dale like, si puedes, compártelo. Por supuesto que los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal para seguir compartiendo aventuras. Así que nos vemos en un próximo capítulo.